Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeldías, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Queridos hermanos y hermanas, desde esta Santa Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, hoy, Viernes Santo, de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, llevamos a ustedes la meditación de las 7 palabras pronunciadas por Jesús en la cruz. En el silencio sagrado de este Viernes Santo, la Iglesia se detiene ante el misterio de amor más grande de la historia, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En el Calvario, Dios no habla con discursos largos, sino con palabras breves, densas, eternas. Palabras pronunciadas desde el dolor, pero capaces de revelar una vez más la naturaleza y misión de aquel que pendía en la cruz. Las llamadas 7 palabras se convierten de este modo en un testimonio y testamento espiritual para la Iglesia primitiva, en una fuente de sabiduría para la reflexión de los padres de la Iglesia y en toda una pedagogía divina que transforma el dolor y el sufrimiento en vida eterna. Hoy, al meditar estas palabras, escuchamos lo que Jesús dijo en aquella cátedra de la cruz, extendida hoy al corazón de sus discípulos, que navegan en una época llena de turbulencias y sufrimientos. Nos animan en la fe a contemplar el rostro desfigurado del Señor, como nos dice el profeta Isaías, despreciado y rechazado por los hombres, cargó sobre él todos nuestros crímenes, como cordero llevado al matadero. Solo abrió la boca para dar lo que Él es: perdón, salvación, amor, abandono, cumplimiento, entrega y vida que vence la muerte. Primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta primera palabra revela el corazón misericordioso de Cristo. En medio del sufrimiento, Jesús intercede por sus verdugos. Aquí se manifiesta el amor que perdona sin condiciones. Es el cumplimiento radical del mandamiento del amor a los enemigos. El Señor, al ser crucificado, no dejó de amar a quienes lo crucificaban. San Beda el Venerable. Esta palabra será meditada por el Padre Joaquín Aquino David, director diocesano de Pastoral Juvenil. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos una de las palabras más profundas de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es cualquier frase, es una frase llena de amor en el sufrimiento. Jesús no habla desde la comodidad, sino desde el sufrimiento extremo, y aún así elige perdonar. Aquí el amor trasciende más allá de unas simples palabras. El amor aquí muestra su más alto resplandor cuando Jesús dice: no saben lo que hacen. Al decir esto no está justificando el mal, ni diciendo que el pecado no importa. Lo que muestra es algo más profundo. El ser humano, cuando se aleja de Dios, pierde la claridad del bien. Se vuelve ciego, se deja llevar por el odio, el egoísmo, la ignorancia espiritual. Un hombre cualquiera frente a este sufrimiento arrebataría lleno de odio contra sus justicieros. Pero Jesús, en vez de responder con condena, responde con misericordia. No dice: Padre, castígalos, sino: Padre, perdónalos. Esto cambia completamente la lógica humana. La cruz no es venganza, es amor llevado al extremo. Cristo, con este hermoso acto de humildad y de amor, nos deja las pautas a cada uno de nosotros de cómo duplicar este acto basado en la fe, la esperanza y el amor. Hecho que fue replicado en la vida de varias personas, las cuales hoy consideramos santos. El protomártir San Esteban, por ejemplo, quien mientras lo apedreaban, dijo algo muy parecido: Señor, no les tengas en cuenta
este pecado, imitando al Señor Jesucristo hasta la muerte, así como lo hizo San Juan Pablo II, que después de recibir un atentado, él fue a la cárcel a perdonar y pedir perdón. Santa María Goretti, una joven mártir, antes de morir perdonó a su agresor y expresó su deseo de verlo en el cielo. Estos ejemplos nos muestran que el perdón no es debilidad, sino una fuerza sobrenatural, una fuerza que solo la da Dios. Es la capacidad de amar, incluso cuando duele. Llevando esta palabra a nuestra realidad social, el día de hoy vemos que vivimos en una sociedad marcada por conflictos, violencia, injusticias, corrupción, divisiones familiares, resentimientos entre vecinos. En muchos barrios y comunidades de nuestro país, las heridas son profundas. Vemos el maltrato verbal y físico muchas veces, sin importar lo que el otro quiere, sino lo que importa es lo que yo quiero. A veces pensando en que la reconciliación es imposible. Esta oración que hace Cristo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen, sigue resonando hoy para cada uno de nosotros en cada aspecto de nuestras vidas. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. En el contexto familiar, ¿cuántas relaciones están rotas por el orgullo o la falta de diálogo? Si los matrimonios se perdonaran mutuamente, el mundo de hoy estaría lleno de matrimonios fundamentados en la confianza y en el amor. Si los padres perdonasen a sus hijos, no habría tantos niños en las calles sin educación y sobre todo sin valores. Si los hijos perdonasen a sus padres, la eutanasia no tendría ninguna fuerza, ya que cada ciudadano oraría por su padre y lo honraría a su vez. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Una frase que nos invita a cada uno de nosotros a ser partícipes de cambiar nuestro país, de cambiar nuestro planeta, pidiéndole a Dios la gracia de la paz, la gracia del amor y rezar siempre por nuestros enemigos. Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dirigida al buen ladrón, esta palabra expresa la inmediatez de la salvación. Cristo abre las puertas del paraíso a quien en el último momento se abandona su misericordia. Teológicamente revela que la salvación es don, no mérito, y nunca es tarde para la conversión. La fe del ladrón abrió en un instante las puertas del paraíso. San Cirilo de Jerusalén. Esta palabra será meditada por el padre Jorge Dioné Hernández Ortiz, vicario episcopal de la zona pastoral de la Romana. En medio del escándalo de la cruz, entre insultos y agonía, Jesús pronuncia una de las palabras más consoladoras de la historia humana. No la dirige a los grandes ni a los sabios, sino a los hombres condenados, que en el último instante de su vida vuelve los ojos al crucificado que tiene a su lado. Este hombre que en la tradición es llamado Dimas, no pide ser librado de la cruz, no promete enmendar su vida, ni ofrece obras buenas, solo pide ser recordado. Y Jesús le da infinitamente más de lo que pide, no un recuerdo lejano, sino presencia inmediata, comunión eterna. Hoy, dice el Señor, no mañana, no cuando hayas purgado tu culpa. Hoy, este hoy es la clave de toda esta escena. Encierra el corazón del Evangelio. La gracia no se gana, se recibe. No importa el peso del pasado, lo que importa es hacia dónde vuelves el rostro en el momento decisivo. San Juan Crisóstomo, asombrado ante esta escena, escribió que el buen ladrón confesó en la cruz lo que los apóstoles apenas habían comprendido, añadiendo
que quien no hizo milagros, no fue bautizado, no escuchó sermones, fue el primero en recibir la promesa del paraíso. San Agustín, por su parte, vio en este instante la demostración de que a Dios nadie llega demasiado tarde mientras tenga un hálito de vida. Hay en esta palabra, pues, una pedagogía divina. Dios no nos define por nuestros peores momentos, sino que nos espera hasta el último instante. El Salvador abre al paraíso aquel que lo había cerrado para sí mismo por sus crímenes. En la cruz brilla más la misericordia que la justicia, no porque la justicia no exista, sino porque la misericordia la supera y la perfecciona. San Ambrosio de Milán. Esta verdad no es solo una hermosa doctrina, es una propuesta concreta de esperanza para quienes hoy cargan sus propias cruces. En toda familia hay historias de fracasos, heridas acumuladas, relaciones que parecen ya definitivamente rotas. Esta palabra nos recuerda que ninguna historia personal, social o familiar está definitivamente cerrada mientras haya una persona dispuesta a volver los ojos a Cristo. A los jóvenes que viven en una cultura de descarte y que margina y no creen ya en el cambio real, esta palabra les dice con claridad: no eres la suma de tus errores. Dimas no tenía un largo proyecto de vida, solo un instante, y ese instante lo aprovechó. La misma gracia está disponible ahora en la realidad de cada vida, con sus cruces y sueños, ilusiones y energías, capacidades y esperanzas. La escena del Calvario es también un espejo ante la muerte. Todos enfrentamos la fragilidad, el dolor por la pérdida de un ser querido, el duelo. La esperanza cristiana no niega este dolor ni lo disfraza, al contrario, lo humaniza. El crucificado que le habla a Dimas es el mismo que resucitará al tercer día, y por eso su promesa del paraíso no es consolación vacía, es garantía fundada en su propia victoria sobre la muerte. Para quien llora un ser querido, esta palabra sostiene una certeza silenciosa: los que han muerto en Cristo hoy están con Él. El hoy de Jesús no caduca, sigue resonando en la eternidad, donde el tiempo ya no nos separa ni nos duele. Para el cristiano, la muerte no es un muro, es una puerta. Y al otro lado de esa puerta está Él, cumpliendo con su promesa: estarás conmigo en el paraíso. Todo esto nos lleva a una invitación: confiar en la palabra de Jesús. Dimas no pronunció un largo discurso teológico, solo dijo: Jesús, acuérdate de mí. Fue una oración desnuda y algo desesperada, pero fue suficiente. Jesús viene a dar respuesta a las situaciones reales de la vida, al que carga con la culpa sin perdonarse, al que siente que ya es demasiado tarde, al que sufre en silencio, al que ha sido olvidado por todos. A cada uno, como al buen ladrón, le acoge y le promete compañía. Confiar en esta promesa no significa que la vida se vuelva fácil, sino que en la compañía de Cristo ninguna cruz carece de sentido y ninguna oscuridad es definitiva. ¿Cuál es la cruz de hoy? ¿Cuál es la que llevas? Vuélvete a Él. Una sola palabra sincera basta. Jesús escucha, Jesús responde, Jesús promete. Y la esperanza que recibimos no es para guardarla, es para compartirla. Misión que encarna la Iglesia, misión de cada bautizado. Quien ha experimentado la misericordia de Dios está llamado a ser misericordioso, permanecer en la fe y hacer el bien en la familia, con el que sufre, los gestos pequeños de cada día,
es la manera concreta de vivir esta promesa. Llevar a otros la certeza de que no están solos, de que hay un paraíso prometido, de que el hoy de Jesús también resuena para ellos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. No sabemos en qué corazón nuestra palabra o nuestros actos serán la última mirada que los haga volver a Dios y les lleve a experimentar la alegría de escuchar a Jesús decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús entrega a su madre al discípulo amado. En esta palabra nace la maternidad espiritual de la Virgen María sobre la Iglesia. No es solo un gesto filial, sino una proclamación eclesial. María se convierte en madre de todos los creyentes, porque cooperó con su amor a que nacieran en la Iglesia. San Agustín de Hipona. Esta palabra será meditada por el Padre Evaristo Areche Freijomil, vicario episcopal de la zona pastoral de Higüey. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Queridos hermanos y hermanas, esta tarde nos invita a detenernos en silencio ante la cruz. Y desde ese silencio contemplamos la escena que nos regala el Evangelio de San Juan. Jesús entregando su vida y en ese mismo acto supremo de amor, regalándonos algo más, mucho más, su propia madre. Desde la cruz el Señor no solo sufre, no solo redime, también ama hasta el extremo. Y ese amor se hace palabra cuando mira a María y al discípulo amado. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. No es un gesto más, es un don definitivo. Jesús, que ya lo ha dado todo, el perdón del Padre, la promesa de la gloria, ahora nos entrega a su madre. Y en Juan estamos todos nosotros, allí, en ese discípulo, está cada uno de nosotros. Allí, en ese momento, nacemos como hijos en el corazón de María. Hoy comprendemos que no estamos solos, que en el camino de la vida, en nuestras luchas, en nuestras cruces, tenemos una madre. Y esta escena se ilumina de una manera especial a la luz del lema que nos acompaña en este año pastoral: bautismo y sinodalidad, camino de santidad. Porque en la cruz nace un pueblo nuevo, un pueblo que brota del bautismo, llamado a vivir como familia, a caminar juntos, a sostenerse mutuamente, un pueblo de hijos que comparten una misma madre. María, al pie de la cruz, se convierte en madre de la Iglesia, madre de los bautizados, madre que nos enseña a caminar en comunión, a no dejar a nadie atrás, a acompañarnos en el dolor y en la esperanza. Ella no huye del sufrimiento.
permanece, está de pie, firme, fiel. Y en esa fidelidad nos muestra el camino de la santidad. Permanecer con amor, incluso cuando todo parece oscuro. Desde entonces, cada corazón creyente está llamado a ser un hogar para María. Como Juan, estamos invitados a recibirla en nuestra casa, es decir, en lo más íntimo de nuestra vida, no como una idea lejana, sino como una presencia viva, cercana, maternal. Y la Iglesia, contemplando la cruz, nos recuerda y nos hace presente este don inmenso. María, nuestra Madre, y nos invita a acogerla, a confiar en ella, a dejarnos cuidar por su amor. Y María cumple su misión. Nunca ha dejado de cuidar a sus hijos, nunca ha dejado de escuchar, nunca ha dejado de interceder. Su respuesta sigue siendo la misma: hágase en mí según tu palabra. ¿Y nosotros respondemos de la misma manera? ¿La defendemos cuando la atacan, cuando la insultan? ¿Damos la cara por ella? Naturalmente, nunca recurriendo a la violencia. El mismo Señor, cuando Pedro cortó la oreja del criado, le corrigió e inmediatamente sanó al herido. De la misma manera, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estamos llamados a tributar un amor sincero y fiel a la Virgen. Estamos llamados a cuidarla como ella cuida de nosotros. Estamos llamados a proclamar una verdad que es la verdad del Evangelio. Estamos invitados a imitarla en el amor a Jesucristo y en el amor a los hermanos. Ser devoto de María implica comprometernos solidariamente con las causas, con las necesidades de nuestro pueblo. Hoy también, al mirar el mundo que nos rodea, no podemos dejar de reconocer tantas cruces, especialmente la de tantas madres, mujeres que cargan con el peso de una sociedad que muchas veces no valora la vida, que hiere la maternidad, que impone cargas difíciles de llevar. Pero en medio de todo eso, hay una certeza que brota de la cruz. María está ahí, está junto a cada madre, está junto a cada hijo, está junto a cada dolor. La Virgen dolorosa no es signo de derrota, es signo de esperanza. Sus lágrimas no son el final, sino el comienzo de una vida nueva. Ella es la nueva Eva, la madre de una humanidad renovada por la sangre de Cristo. Una humanidad llamada a la vida, a la comunión, a la eternidad. Por eso, hoy la Iglesia nos propone a María como madre y como maestra, como compañera de camino y como signo de unidad. En ella descubrimos lo que significa ser iglesia, vivir como hijos, caminar como hermanos, buscar juntos la santidad. María nos enseña a creer, a escuchar, a servir. Nos enseña a vivir el Evangelio con humildad y valentía. Nos enseña a hacer de nuestra vida una respuesta de amor. Y así, en este Viernes Santo, se nos hace una invitación muy concreta: recibir a María. ¡Qué bendición! ¡Qué suerte tenemos! Tenemos una madre que continuamente vela por sus hijos. Recibirla en casa, recibirla en el corazón,
recibirla en nuestra vida cotidiana. Porque quien acoge a María aprende a acoger a Cristo. Y quien camina con María aprende a caminar en la voluntad del Padre. Pidámosle hoy, desde lo profundo del corazón, que nos acompañe, que nos sostenga en nuestras cruces, que mantenga viva en nosotros la esperanza, que nos enseñe a escuchar la voz de su Hijo, que nos sigue diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que como Juan sepamos acogerla y que caminando juntos como iglesia, como hermanos, vivamos nuestro bautismo como un verdadero camino de santidad. Amén. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra, tomada del Salmo 22, expresa el drama del abandono. Jesús asume la experiencia más profunda del sufrimiento humano, la aparente ausencia de Dios. No es desesperación, sino solidaridad radical con el dolor humano y oración confiada en medio de la oscuridad. Con ella nos enseña también a nosotros, que a veces nos sentimos abandonados, a clamar a Dios. San Juan Crisóstomo. Esta palabra será meditada por el Padre Cristino Guerrero Mercedes, vicario episcopal de Pastoral. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos encontramos ante una de las expresiones más profundas del gran misterio de la cruz. Esta palabra de Jesús no es simplemente una frase pronunciada en medio del sufrimiento. Es un grito que brota desde lo más hondo de su humanidad. En ella se revela no solo el dolor físico del crucificado, sino también una experiencia interior de soledad y aparente abandono. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, asume hasta el extremo la condición humana. En este momento de la cruz, Él entra en una de las vivencias más difíciles del ser humano, la sensación de que Dios calla, de que Dios está lejos. No se trata de una ruptura real con el Padre, sino de una experiencia auténtica de sufrimiento interior. Jesús ora con las palabras del Salmo 22, haciendo suya la súplica del justo que sufre. Desde una mirada humana y psicológica, este momento nos permite reconocer algo esencial: el sufrimiento emocional, la angustia y el sentimiento de abandono forman parte de la experiencia humana. Hay momentos en los que el corazón se siente desbordado, en los que la esperanza parece debilitarse. Jesús ha querido pasar por ahí para acompañar desde dentro nuestras propias noches oscuras del alma. Pero esta palabra no se queda en el ámbito personal, también ilumina la realidad social que vivimos. Hoy, ese grito sigue resonando en muchos rostros concretos de nuestro pueblo. Resuena en los pobres que no tienen lo necesario, en los enfermos que no reciben atención digna, en los ancianos olvidados, en los jóvenes sin oportunidades. Y de manera muy particular, hermanos, resuena con fuerza en tantos hombres y mujeres que sufren en su salud mental. ¿Cuántas personas viven con ansiedad, depresión, con angustias profundas que no se ven por fuera, pero que desgarran por dentro? ¿Cuántos han llegado a sentirse vacíos, sin sentido, cargando un dolor silencioso que nadie escucha? Y al mismo tiempo, ¿cuántos enfermos mentales deambulan por nuestras calles sin cuidado, sin tratamiento, sin dignidad, como si no fueran hijos de Dios? Ante esta realidad no podemos quedarnos callados. Este grito de Jesús en la cruz también se convierte en un reclamo profético. No puede seguir habiendo indiferencia ante esta realidad. No puede seguir siendo invisible el sufrimiento de tantos. Por eso, reclamamos del Estado una inversión real y sostenida en la salud mental de nuestro pueblo, que alcance a todos, especialmente a los más vulnerables, mediante políticas públicas que aseguren una atención accesible y un acompañamiento profesional digno para todo el que lo necesite. Es también una responsabilidad de toda la sociedad, de la familia, de las comunidades, de la misma iglesia,
porque el abandono no siempre es solo institucional, muchas veces es también afectivo, relacional, cotidiano. Cuando ignoramos al que sufre, cuando estigmatizamos al enfermo, cuando no sabemos escuchar, también contribuimos a ese abandono que hiere profundamente. Esta palabra de Jesús entonces no solo nos conmueve, también nos confronta. Nos obliga a preguntarnos, ¿dónde estoy siendo yo presencia de consuelo? ¿O soy parte de la indiferencia? ¿Estoy atento al dolor invisible también de mi hermano? Sin embargo, en medio de este grito desgarrador hay una luz que no se apaga. Jesús dice, Dios mío, aún sintiendo el abandono, no rompe la relación con el Padre. Permanece, confía, se entrega. Y ahí está la clave también para nosotros. Para quienes hoy viven en ansiedad, en tristeza profunda, en oscuridad interior, esta palabra no es condena, sino consuelo. Cristo conoce esta experiencia desde dentro. No es un Dios lejano al sufrimiento psicológico, es un Dios que ha atravesado la noche del alma. A ustedes que luchan cada día por levantarse, que a veces sienten que no pueden más, que han perdido el sentido de la vida, el Señor les dice desde la cruz, tú no estás solo, yo estoy contigo incluso en lo que no logras entender. Y a nosotros, como comunidad creyente, nos corresponde ser signo concreto de esa presencia, acompañar, escuchar, orientar, tender la mano, crear espacios donde se pueda hablar sin miedo, donde se pueda buscar ayuda, donde la persona sea acogida con respeto y sobre todo con dignidad, porque sanar pasa también por sentirse visto, escuchado, por sentirse amado. Hermanos, la cruz de Cristo nos enseña que el dolor no tiene la última palabra. El grito no termina en el vacío, sino en la entrega confiada. Y esa entrega abre el camino a la vida nueva. Por eso esta cuarta palabra nos invita hoy a 3 compromisos: a reconocer nuestras propias heridas sin miedo, a comprometernos con una solidaridad concreta frente al hermano y a trabajar desde donde estamos para que la salud mental sea prioridad real y no olvidada. Que donde alguien sienta que la vida no tiene sentido, encuentre una mano que le sostenga. Que donde haya abandono, surja la cercanía. Que donde haya silencio, también alguien escuche. Y que donde haya oscuridad, podamos ser, con la gracia de Dios, una pequeña luz. Que esta palabra de Jesús no se quede en una reflexión olvidada, sino que transforme nuestro corazón y también nuestra sociedad. Amén. Quinta palabra, tengo sed. Más allá de la sed física, esta palabra revela la sed espiritual de Cristo, sed de almas, sed de amor, sed de la respuesta del hombre. Aquí se manifiesta la humanidad de Jesús y su deseo ardiente de cumplir la voluntad del Padre. Tenía sed de la fe de los hombres, sed de su curación. San Ambrosio de Milán. Esta palabra será meditada por el Padre Cristian José Mercedes Bonilla, vicario episcopal de la zona pastoral del Ceibo. Quinta palabra, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura dijo, tengo sed. En el Evangelio según San Juan, una vez que Jesús hace la entrega de la madre al discípulo, dentro de la secuencia ordenada de los acontecimientos de la cruz, Jesús pronuncia esta palabra desgarradora. Es notable que, mientras que en español el grito de Jesús se expresa con 2 palabras, un verbo y un sustantivo, tengo sed, el texto griego expresa un grito corto y directo, una sola palabra. Esta palabra, humanamente, muestra la espantosa agonía que padece. Resulta paradójico que aquel que ofrece el agua viva, aquel que es la fuente de esa agua, ahora es el sediento. Pero aquí retomamos el inicio del Evangelio. Realmente el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Su sed confiesa su solidaridad con la humanidad, llevándolo a sufrir nuestras mismas limitaciones. La sed es una muestra de su vaciamiento, kenosis, de la realidad de su encarnación. La agonía del ser humano nunca es indiferente a Dios. Al mirar el Antiguo Testamento, especialmente los libros del Éxodo y Número, recordamos que en el desierto el pueblo experimentó la sed y Dios le dio agua de la roca, no sin antes escuchar las murmuraciones del pueblo. Ahora Jesús se presenta como el nuevo Israel, que mantiene la fidelidad a Dios a pesar de la escasez. Jesús es el hombre que se mantiene fiel, aunque padece necesidad. La sed es el lugar de encuentro entre la humanidad necesitada y la fidelidad absoluta. Ahora bien, una mirada más atenta a la narración de Juan nos ofrece otra perspectiva. Para este evangelista, no se trata simplemente de la narración de los últimos momentos de un hombre que padece, sino el punto culminante de un camino que ha sido realizado con plena lucidez. Jesús no es presentado como un sujeto pasivo, víctima de unos sucesos desgraciados o encadenado a una serie de hechos de los que no posee libertad, sino como alguien consciente del camino que recorre. Durante todo su ministerio, el camino de Jesús estaba orientado hacia la hora, hacia el momento de la manifestación plena de la obra encomendada por el Padre. Sabiendo, nos dice el evangelista, que en griego un participio perfecto apunta a un acto consciente y deliberado, es decir que Jesús actúa con conciencia plena de que su obra ha sido llevada a su plenitud. Sí, todo está cumplido, pero esta consumación total y realizada requiere que se exprese visible y tangiblemente en la historia y en las Escrituras. El cumplimiento de las Escrituras, que conecta con el Salmo 69, no es que la obra de Jesús se adecúa a un texto o versículo concreto, sino que toda la Escritura, toda la historia de la salvación llega a su telos, a su meta. Su sentido final, en un momento de convergencia, en la sed de Jesús, se pone de manifiesto de forma visible la fidelidad de la Escritura. El testimonio que dan las Escrituras es veraz, y así lo muestra Cristo. Si en las Escrituras el justo sufre sed a consecuencia de su fidelidad a Dios, cuánto más el justo perfecto. De este modo, las Escrituras no son palabras vacías de contenido, profecías inciertas. Este es el modo como Juan presenta la cruz de Jesús, como una obra consciente, completa, en la que la sed hace plenamente visible su significado y cumplimiento en convergencia con la Escritura. La sed de Jesús en la cruz evidencia que el amor ha sido hasta el extremo del vaciamiento total, de la donación plena. Nada más hace falta decir, nada más hace falta añadir. No cabe un amor más grande. Jesús no se ha reservado nada para sí. Así, todo llega a su telos. En un simple gesto se descubre la profundidad de la entrega de Jesús, la comprensión de todo el proyecto de Dios Padre. Para los padres de la Iglesia, esta palabra no se reduce a un dato fisiológico, sino cristológico y espiritual. La sed de Cristo es deseo divino de salir al encuentro del hombre. Es la sed de fe y de amor. Cristo tiene sed de que todos creamos, tiene sed del asentimiento de los seres humanos a su llamada.
de que todos recibamos ese don. Así seremos restaurados y participaremos de la salvación. Para los padres de la Iglesia, el sufrimiento de Cristo es real, pero este tiene un valor redentor, es decir, que Dios en la sed de Cristo tiene sed del hombre, tiene sed de ti y tiene sed de mí. Sexta palabra, todo está cumplido. No es un grito de derrota, sino de consumación. Cristo declara que la obra de la redención ha llegado a su plenitud. En esta palabra se cumple la historia de la salvación, las promesas, las profecías y la misión del Hijo. Se cumplió todo lo que había sido anunciado por los profetas sobre él. San León Magno. Esta palabra será meditada por el Padre Abelino Reyes González, rector de la Universidad Católica del Este, UCADE. Todo está consumado, todo está cumplido. La sexta palabra de Jesucristo en la cruz, recogida en el Evangelio según San Juan, constituye una de las expresiones más densas, cargada de significado dentro de la revelación cristiana. El término griego de tetelestai, traducido como está cumplido, no debe interpretarse como una simple declaración final del deber cumplido, sino como la proclamación solemne de la consumación del plan salvífico de Dios, asumido por Él con todas sus consecuencias. Desde una perspectiva bíblica, este término implica plenitud, perfección y culminación. No se trata de un cumplimiento parcial o simplemente funcional, sino de una realización total y definitiva de la misión mesiánica que el Padre le había encomendado. En este sentido es fundamental que consideremos la distinción entre el deber cumplido y la consumación de una obra que responde a un propósito solemne de la misión que se ha asumido. Mientras el deber se limita a la obligación, la consumación expresa la realización plena de un designio concebido desde la eternidad. El autor, doctor Angélico Santo Tomás de Aquino, nos dice que en esta palabra de Jesús debemos entender un doble cumplimiento de la misión de Cristo. En primer lugar, alcanza su plenitud de sentido y cumplimiento el conjunto de las prefiguraciones tipológicas del Antiguo Testamento. Lo que antes era sombra o figura, ahora se manifiesta como realidad plenamente cumplida. En segundo lugar, se verifica la consumación de esas profecías que fueron anunciadas y que la Iglesia puede leer en perspectiva cristológica, particularmente aquellas que se refieren al siervo doliente que con su sufrimiento asumido con heroísmo y poniendo la firme confianza en el Señor, alcanza su realización concreta en el misterio de la vida de Cristo. Él que es el Cordero inocente que quita los pecados del mundo y que con su sufrimiento redime a los que estaban sometidos al peso
de la culpa del antiguo pecado. Asimismo, los santos padres, entre ellos San Juan Crisóstomo, destacan que esta palabra no es pronunciada desde la derrota, sino desde la soberanía, desde el reinado de Cristo en la cruz. Él, que es víctima, que asume los sufrimientos de la humanidad para redimirlos con su entrega generosa. De este modo la cruz se presenta no como un fracaso, sino como el momento culminante de su victoria redentora. La teología de la Iglesia sobre el culto centrado en la persona de Cristo interpreta su muerte como el acto supremo del sacerdocio definitivo que ofrece el sacrificio perfecto, con su cuerpo entregado como víctima de oblación en holocausto a la voluntad del Padre, la cual es asumida no como una imposición externa, sino como la expresión libre del amor filial. Su sacrificio definitivo y perfecto centra su eficacia radical en la unidad entre el amor y la obediencia al Padre, lo que lo convierte en un acto redentor de alcance universal. La redención no es solo un acto espiritual abstracto, sino una intervención concreta que transforma la condición del ser humano. La deuda del pecado queda anulada y el acceso a la gracia restablecido. En este sentido, la tradición litúrgica de la Iglesia sobre la naturaleza expiatoria del sacrificio de Cristo aparece claramente expresada en el pregón pascual, donde se proclama que Cristo ha cancelado la deuda del antiguo pecado y borrado la condena que pesaba sobre la humanidad. Es desde esta perspectiva que el misterio pascual de Cristo se convierte en el centro de la vida cristiana y el punto culminante donde convergen todos los acontecimientos precedentes y posteriores a este acto central de la pasión de Cristo. La afirmación "todo está cumplido" no marca el final de la acción de Dios, sino el inicio de una nueva vida para el creyente que ha puesto en Cristo su confianza. Cristo es presentado como autor y consumador de la fe, que inaugura un camino en el que el ser humano es llamado a participar activamente en la vida divina. La moral cristiana no se fundamenta en el cumplimiento de normas con el fin de alcanzar la salvación, sino en la respuesta libre y amorosa a la llamada de Dios y la respuesta del hombre. En tal sentido, el apóstol San Pablo exhorta a los creyentes a ofrecer el verdadero culto espiritual presentado ante Dios como ofrenda viva, santa e inmaculada en su presencia. Así las acciones ordinarias se viven en unión con la voluntad de Dios, pasando de un enfoque reduccionista fundado en obligaciones y deberes al sentido integrador de todos los actos de la persona humana, que convierten la vida del creyente en una ofrenda continua y generosa. La espiritualidad cristiana ha descubierto a la luz de esta palabra su configuración con una participación
en la nueva dinámica del reino. Esto supone comprender que la verdadera plenitud no se encuentra en la autosuficiencia, sino en la donación de sí mismo. La expresión "todo está cumplido" se convierte en un criterio de autoevaluación personal y comunitaria para todos los actores sociales, políticos, eclesiales, para que más allá de centrarnos en el cumplimiento de funciones, se trate de discernir si las acciones responden al bien común, a la justicia, a la coherencia entre lo que se proclama y lo que se vive. La sexta palabra de Jesús en la cruz se convierte para nosotros en un principio que orienta la vida del creyente hacia su realización plena en Dios, sin conformarse con el logro de resultados inmediatos y tangibles, sino mantener firme el propósito de alcanzar la victoria definitiva, que es fruto de la entrega vivida en alegría y fidelidad al estilo de Cristo. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La última palabra es un acto de abandono total en el Padre. Jesús muere confiando plenamente en Dios. Es la expresión suprema de la fe y la obediencia filial que transforma la muerte en entrega y apertura a la vida eterna. Entrega su espíritu para enseñarnos a confiar nuestra vida a Dios hasta el final. Orígenes. Esta palabra será meditada por el padre Raicy Guerrero Castillo, vicario judicial de la diócesis. En el momento supremo de la cruz, Jesús no solo entrega su vida al Padre, también entrega la historia humana, con sus luces y sus sombras, con sus heridas y esperanzas. Su última palabra no es desesperación, sino confianza total. Y en esa entrega caben hoy nuestras realidades más dolorosas, como iglesia y como sociedad. Caben las calles de nuestros pueblos, donde el tránsito se ha convertido muchas veces en un espacio de angustia y muerte. Caben las familias marcadas por la pérdida de un ser querido en accidentes evitables, frutos de la imprudencia, por la falta de responsabilidad, por sistemas que no cuidan la vida como deberían. Caben también esas dinámicas del transporte marcadas por el desorden, la prisa, el irrespeto, que terminan generando una verdadera forma de violencia cotidiana y que experimentamos día a día en nuestras calles. Caben igualmente las heridas más profundas de la vida social, la desconfianza en la política y en los políticos, el cansancio ante las prácticas de corrupción que parecen repetirse una y otra vez, la sensación de que muchas veces el bien común queda relegado a los intereses malsanos. Todo eso también está en la cruz. Y sin embargo Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto significa que ni siquiera estas realidades están fuera del alcance de Dios, que incluso en medio del caos, de la injusticia o de la desesperanza, Dios sigue sosteniendo la historia. Esta palabra no es evasión, es transformación, porque confiar en Dios no significa resignarse a que las cosas sigan igual. Significa creer
que es posible cambiar, que la vida puede ser protegida, que la sociedad puede ser más justa, que la verdad puede abrirse paso. Porque confiar en Dios no significa resignarse a que las cosas sigan igual. Significa creer que sí es posible cambiar, que la vida puede ser protegida, que la sociedad puede ser más justa, que la verdad puede abrirse paso. Por eso, quien pone su vida en manos de Dios asume también una responsabilidad concreta. Trabajar por una cultura de la vida donde cada persona sea cuidada, también en las calles. Promover actitudes de respeto, prudencia y responsabilidad en todo lo que afecta a los demás. Exigir y construir una sociedad más transparente, donde el servicio público recupere su dignidad. La esperanza cristiana no es ingenua. Es una esperanza que mira de frente la realidad, pero no se rinde ante ella. En este Viernes Santo, al escuchar a Cristo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, también nosotros podemos decir, Señor, en tus manos ponemos todas nuestras heridas sociales. En tus manos ponemos nuestras calles, nuestras instituciones y nuestra convivencia. En tus manos ponemos el deseo de un país, de una ciudad, de un pueblo, de una comunidad distinta. Y al mismo tiempo, haznos parte de ese cambio. Danos el coraje para rehusar el mal y hacer el bien. Danos un corazón responsable, honesto y comprometido. Porque quien se abandone en las manos del Padre, descubre que esas manos no solo consuelan, sino que dan vida abundante. Esas manos transforman la historia a través de nosotros y de nuestras acciones. Así, incluso en medio del dolor real de nuestro pueblo, la cruz se convierte en una puerta abierta a la esperanza, porque Dios no abandona su obra, sino que la lleva a su plenitud. Y nosotros, sostenidos por Él, tampoco estamos llamados a abandonar la lucha por la vida, por la dignidad, por la verdad, por el bien. Que el Señor nos dé un día santo este viernes y que nos ayude a aspirar a los mejores bienes para nuestro pueblo, para nuestra comunidad, para nuestra iglesia. Queridos hermanos y hermanas, al llegar al final de las meditaciones de estas 7 palabras de Jesucristo en el Calvario, contemplamos que desde la cruz no brota derrota, sino vida. No resuena el fracaso, sino la victoria del amor que se entrega hasta el extremo. Agradecemos a la Vicaría de Pastoral de nuestra diócesis por la organización de estas meditaciones, a los diferentes medios de comunicación que han transmitido este sermón de las 7 palabras desde esta Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, Radio Callacoa, Radio Horizonte, Radio Seibo, el canal de YouTube de la Basílica, Mía TV y demás cadenas hermanas junto a todo el circuito altagraciano. Gracias a la colaboración de estos medios, allí donde hay dolor, soledad o incertidumbre, la cruz de Cristo se ha hecho presente como luz que no se apaga y como esperanza que no defrauda. Acudamos en nuestra oración al Padre y pidámosle que nos conceda aprender a perdonar, a confiar y amar hasta el extremo como lo hizo Jesús. Elevemos también en este Viernes Santo una oración por la paz del mundo. Que nuestra Madre, la Virgen María de la Altagracia, interceda por nosotros. Concluyamos estas meditaciones
con una de las lecturas de la liturgia de las horas de hoy, tomada de la primera carta de Pedro. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Cuando le insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Amén.